Bueno, ya vamos a comenzar con la segunda parte del tema de las leyes de Newton. Bien, básicamente se sigue cumpliendo todo lo mismo, simplemente vamos a agregar un par de conceptos más, que ya los mencionamos, pero vamos como a particularizar más en esto. Vamos a partir de acá, tenemos un cuerpo en reposo, bien. Recordemos que de acá para el centro de la Tierra sale el peso, en dirección contraria con la misma magnitud está la normal, bien. Y en los primeros ejercicios supusimos que la superficie era lisa, bien. Ahora vamos a suponer que no es lisa, o sea que cuando yo hago una fuerza, por ejemplo en esta dirección, hay una fuerza en esta dirección, que esta fuerza es la fuerza de contacto entre el cuerpo y la superficie, bien, se llama fuerza de fricción o fuerza de roce y se calcula como el coeficiente de fricción, que este coeficiente se da, no tiene unidad, por la fuerza normal, bien. Entonces la fuerza de fricción es el coeficiente que generalmente se da por la normal, bien. Esos coeficientes se calculan de forma experimental, se mide la superficie, se hace el análisis y de ahí se deduce, bien, generalmente. Entonces hay dos tipos de, de coeficiente, bien. Y también eso indica que hay dos tipos de fuerza de roce. Una es la estática, o sea, cuando el cuerpo está quieto, bien, acá hay una fuerza que no deja que el cuerpo se mueva, o sea, de forma horizontal en este caso, que esa es la fuerza de roce estática, entonces el coeficiente es estático y sigue siendo igual, bien, por la normal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cuerpo se empieza a mover, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un cuerpo de roce en movimiento, que se llama cinético, y el coeficiente es el cinético por la normal. Bien, o sea, cuando yo ya empiezo a mover el cuerpo, este coeficiente cambia, ¿bien? ¿Por qué cambia? Pues porque generalmente cuando uno hace fuerza sobre un objeto que está en reposo, ¿cierto? A medida que yo voy avanzando, es más fácil moverlo, o sea que el coeficiente de roce o de oposición cambió, bien. O sea, eso es cuando uno está moviendo, digamos, una mesa, al principio hay que hacerle más fuerza, pero luego hay que hacer menos fuerza, porque una vez que el cuerpo está en movimiento, este coeficiente cambia, bien. Entonces, cuando está quieto es el coeficiente estático y cuando se mueve es el coeficiente cinético, bien. Vamos a ver ahora un ejemplo. Bueno, entonces acá tenemos estos datos del ejercicio que son la masa 60 kilogramos, coeficiente estático 0,6, coeficiente cinético 0,25 y el peso que lo calculamos pues haciendo masa por gravedad, bien, que eso ya lo habíamos hecho. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la situación. Tengo la masa, bien, acá tengo el peso, acá tengo la normal, bien, y acá hay una fuerza de roce. Bien, entonces el problema nos pide que cuál es la fuerza que se necesita para que este cuerpo se empiece a mover. Bien, si miramos, yo tengo que aplicarle, entonces como la fuerza de roce, digamos que está en oposición a la fuerza que voy a hacer, supongamos que la fuerza yo la hago acá. Bien, esta es la fuerza que yo voy a hacer. Esta fuerza es una fuerza estática, bien, primero, es una fuerza estática, bien. Entonces, en el momento de que estas dos fuerzas, bien, sean iguales, y esta le gane a esta por un poco más, bien, tengo esta fuerza por acá y esta fuerza de roce por acá, bien, para que entendamos esto. Y están una en dirección contraria a la otra, bien. Cuando esta fuerza le empieza a ganar a esta, o sea, van así, están iguales, y en el momento, cuando pasa un poco, ya esto se empieza a mover, bien. Entonces, como es un instante que no se percibe casi numéricamente, digamos que es 0,00000001, digamos, se toma como que las fuerzas son iguales, bien. En este caso, cuando la fuerza de roce es estática, bien, cuando el cuerpo está quieto y se quiere mover, se toma como que la fuerza que lo hace mover
y la fuerza de roce es igual, bien. O sea que la fuerza de roce estática, en este caso va a ser la fuerza que me hace mover el objeto, bien, ¿está bien? Y recordemos que la fuerza de roce era el coeficiente de roce por la normal, bien, o sea que la fuerza para mover va a ser igual coeficiente estático, en este caso, bien, porque es cuando está quieto, por la normal, ¿está bien? O sea, vimos que estas fuerzas, porque se consideran iguales cuando quiero mover el cuerpo, y la fórmula para el coeficiente de roce estático es el coeficiente estático por la normal, bien. Entonces lo que tengo que encontrar acá es la normal, porque el coeficiente ya lo tengo, ¿está bien? Entonces, para encontrar la normal, esto ya supongo que lo saben hacer del trabajo práctico anterior, miramos las fuerzas en el eje Y, ¿bien? O verticales. ¿Qué pasa? Como verticalmente el cuerpo no se está moviendo, quiere decir que la aceleración es cero, ¿bien? Y recordando, la fuerza o la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Si esto es cero, quiere decir que masa por aceleración, cero, ¿bien? Y estas fuerzas son las que están implicadas en el eje Y, ¿bien? O sea, que sería la normal, consideremos la normal positiva porque va por arriba, menos el peso. Esto es igual a cero, ¿bien? Porque la aceleración es cero. Entonces la normal es igual al peso, ¿está bien? Miren, esto siempre pasa en superficies horizontales. Si la superficie es inclinada, esto no ocurre, ¿bien? Nosotros no vamos a ver superficie inclinada, así que siempre para nosotros, cuando la superficie sea horizontal, la normal es igual al peso. ¿Está bien? Entonces lo que yo tengo que hacer ahora simplemente es reemplazar acá. Que la fuerza para mover, ¿bien?, va a ser igual coeficiente de roce, que es 0,6, por la normal. Que la normal es igual al peso, o sea, 5,88. Y esto es igual a 352,8 newton, ¿bien? Porque es una fuerza de movimiento. Entonces, recordemos, me pedían la fuerza que me hace mover el objeto, ¿bien? Tomamos como esta fuerza en igual magnitud, ojo que la dirección cambia, ¿bien? Si yo quisiera sumar las fuerzas, tomo una positiva y una negativa, ¿bien? Pero la magnitud que me piden, la magnitud de las cosas siempre es positiva, ¿bien? Entonces la magnitud que me piden es igual a la fuerza de roce estático. Y bueno, calculamos el peso, que es igual a la normal, reemplazamos y ya está el ejercicio listo. Bueno, para el punto B tenemos de vuelta los mismos datos, bien, pero ahora le sumamos una fuerza que se le aplica al objeto, bien. Entonces acá está la fuerza que se le aplica al objeto. Nos piden calcular la fuerza de fricción ahora que el cuerpo está en movimiento y la aceleración del cuerpo, bien. Entonces ahora la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción es cinética, bien, o sea, de movimiento. Entonces ahora tomamos este coeficiente que es el de movimiento, o sea 0,25 por la normal, bien. Esto sigue igual, simplemente cambiamos el coeficiente de rozamiento, bien. Y la normal dijimos que valía 588 newton, bien. Entonces sí, 588, y esto es igual a 147 newton, bien. Entonces anotémoslo por acá. Fuerza de roce 147 newton, bien. Pongámoslo cinético. Bien, entonces hasta acá este era fácil, simplemente es cambiar el coeficiente de rozamiento, multiplicar por la normal y obtenemos la fuerza de roce, bien. Y ahora nos piden que con qué aceleración se mueve el objeto, ¿está bien? Entonces vamos acá, vamos a mirar acá. Este es el objeto, se aplica la fuerza y la fuerza de rozamiento o de roce va en dirección opuesta, bien. Me estoy moviendo en el eje X o horizontalmente, bien. ¿Esto qué quiere decir? Que la suma de estas fuerzas,
o sea, las fuerzas o la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien, dijimos que vamos a tomar como positivo para donde va el movimiento, o sea, acá está la fuerza y acá está la fuerza de roce. O sea que esta es positiva, la fuerza, menos la fuerza de roce es igual a la masa por la aceleración. Bien, o sea, vamos a calcular la aceleración. Esta fuerza la conozco, esta la conozco y la masa la conozco. Entonces, reemplazo. ¿Cuánto vale la fuerza? 400 newton. Menos, esta la acabé de calcular, 147 porque es de movimiento, ¿bien? Cuando se está moviendo. Es igual a la masa son 60 por la aceleración. Bien, entonces, hacemos acá esta cuenta, son 253. Y este que está multiplicando pasa a dividir. Bien, es igual a la aceleración, o sea que la aceleración es igual a 253 dividido 60 y me da 4,2 metros sobre segundo cuadrado. Bien, entonces en este ejercicio que hicimos, lo primero fue calcular la fuerza de roce. Bien, simplemente era reemplazar y ya, este estaba fácil hacer. Y después calcular la aceleración. Bien, tomamos como positiva la fuerza que va a la derecha, como negativa la fricción o la fuerza de roce y despejamos la aceleración y ya está el problema.